Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. La ciudad de Ávila es mundialmente conocida por sus murallas medievales, en principio construidas a partir de finales del siglo XI. Sin embargo, es posible que estas murallas se edificasen sobre un perímetro amurallado previo de época romana. Vamos a tratar de rastrear ese pasado romano. Es posible que la ocupación más antigua que conozcamos de esta ciudad de Ávila sea la asociada a la cultura vetona, de la que ya hemos tenido ocasión de hablar cuando hicimos aquel paseo por la sierra, por el no muy lejano castro de las Cogotas. Pero ya es en tiempos de los romanos cuando este lugar pudo tener un amurallamiento más monumental que la simple cerca que quizás tuvieron los vetones. Recordemos que Ávila se encuentra enclavada en una especie de península rodeada al norte por el arroyo de las Vacas, al occidente por el río Adaja, la principal corriente fluvial que queda junto a esta ciudad, y al sur el río Chico. De modo que el punto que quedaba más expuesto, sin esas defensas naturales de los valles de los ríos, sería el lado oriental. Y es ahí donde los arqueólogos con más empeño han tratado de buscar esas posibles murallas romanas. Tradicionalmente se ha considerado que el área de la iglesia de San Vicente podía ser de los más antiguos de ese mundo romano dentro de Ávila. La razón es que aquí estaría enterrado el principal mártir abulense, San Vicente, que fue martirizado junto a sus hermanas, y lo que habían hecho los cristianos, los primeros cristianos, ya en el Bajo Imperio Romano, habría sido enterrarle a la salida de una de las puertas de la muralla sobre una de las vías de acceso a esa ciudad romana, en la cual, como era habitual entre esos romanos, había existido una necrópolis donde poder enterrar al santo. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas han mostrado que no hay enterramientos del Bajo Imperio Romano o de la Antigüedad tardía en esa Basílica de San Vicente, de modo que, si bien es cierto que podemos encontrar algunos restos de fábricas romanas en la construcción de esta parte de la muralla, no es porque esté asociado a ese enterramiento del mártir cristiano, sino porque sencillamente en Ávila hubo una ocupación romana y por tanto esa ocupación, cuando se va a rehacer la muralla, fue empleada por los nuevos constructores. De modo que si queremos buscar restos de ese mundo del Bajo Imperio Romano asociado a primitivas necrópolis cristianas y por tanto a la posibilidad de una vía de acceso a la ciudad que nos llevase hasta el interior de la ciudad romana y por tanto pasase junto a las murallas romanas, no es este área de San Vicente, insisto, donde tradicionalmente se había colocado, sino que hemos de situarlo más hacia la puerta del Alcázar. Con todo, en la puerta de San Vicente podemos encontrar una amalgama de aparejos que nos van contando diferentes historias. Se ha hablado tradicionalmente de que podría existir un cubo cuadrado, una torre cuadrada inicial, con un aparejo granítico que está bien remarcado en la fábrica, que podría ser ese de tiempo romano y sobre el cual se superpondría las estructuras medievales a partir del siglo XII, más allá de las restauraciones más tardías que ya se van a dar tanto en el siglo XIX como a comienzos del siglo XX y que pueden ser los sillares más regulares y mejor conservados. Si nos detenemos en la posible estructura romana, lo que nos vamos a encontrar es que incluso hay elementos de recuperación, como decíamos antes, elementos que pueden venir de construcciones previas, incluso alguna lápida donde se puede ver inscripciones romanas, no tanto en este sector como en otras partes de este área de la puerta de San Vicente. Por las excavaciones arqueológicas sabemos que incluso, más allá de algunos restos arquitectónicos de posibles viviendas, no sabemos si contra la muralla o por debajo de esta, lo que sí hay es una instalación hidráulica, que esta sí queda por debajo de la muralla, una instalación hidráulica romana. ¿Esto qué nos quiere indicar? Pues que la muralla va a ser construida por encima de esa instalación hidráulica, por tanto en un tiempo romano, pero posterior a la cañería. Pero es más, cuando se hicieron las excavaciones de este área de la Puerta de San Vicente en dos etapas sucesivas, se encontraron en el área de cimentación dos verracos de piedra,
esas esculturas que no sabemos aún si son toros o algún otro animal cuadrúpedo, propias del mundo betón. ¿Por qué están ubicadas en cimentación? Pues podemos pensar, como se ha venido diciendo, que a lo mejor se ubican aquí por ser la entrada, el acceso a la ciudad y de alguna manera no sabemos si sacralizando ese acceso o si sencillamente lo que estamos viendo es un reaprovechamiento de estas esculturas como piezas constructivas porque han perdido su valor cultural o porque ex profeso queremos que pierdan ese valor cultural. Es decir, al considerarlas como efigies paganas, vamos a deshacernos de ella y qué mejor lugar que colocarlo en la cimentación. Esto nos llevaría a pensar que esa muralla romana podría ser una muralla tardía. Estaríamos hablando ya de finales del siglo IV, comienzos del siglo V, en el que Roma ya se ha cristianizado y hay ese empeño por ir eliminando todos los restos del mundo pagano. Por tanto, nos encajaría bien. Tendríamos unas estructuras hidráulicas romanas previas, quizás del Alto Imperio Romano, y ya a finales del siglo IV, comienzos del V, un amurallamiento de la ciudad que hasta ese momento, acaso en el pasado, en el siglo I, como campamento militar, pudo tener algún tipo de empalizada, pero que rápidamente prescindió de ese elemento defensivo por no necesitarlo, y es, como suele ocurrir en la mayor parte de las murallas que conservamos del mundo romano en la península ibérica, ya para finales del IV, comienzos del V, sobre todo comienzos del V, con la inestabilidad surgida con la llegada de los pueblos germanos, cuando se ven obligados a amurallarse de una forma más consistente. Con todo, si ese cubo que vemos fuera el original del mundo romano, veríamos que la dimensión de la muralla romana es inferior a la que podemos encontrar de la muralla medieval. Por supuesto, inferior porque ha podido ser capada en la parte superior para reaprovechar los materiales, e inferior porque al final las necesidades bélicas a las que se enfrentaban y sobre todo la capacidad de construir vinculado al prestigio del señor que construye iba a ser menor. En cualquier caso, recordemos, nos encontramos en esta puerta de San Vicente que, como decíamos, tradicionalmente se había vinculado con un templo previo al actual de San Vicente para el culto a este mártir, donde posiblemente no existe esa relación inmediata entre la muerte del pobre San Vicente y ese culto en la antigüedad tardía. Es decir, que ese culto a San Vicente en la basílica que hoy conservamos, en la iglesia que conservamos, ya es un culto propio de la repoblación de Ávila desde finales del siglo XI. Si salimos por la puerta del Alcázar y nos enfrentamos con el Mercado Grande, al fondo podemos observar la iglesia de San Pedro. Pues bien, caminando hacia la iglesia de San Pedro, a su derecha, por abajo, en la plaza de Sánchez de Albornoz, tenemos un templo poco conocido para los que no son de Ávila, Santa María de la Antigua, cuyo nombre ya nos da un indicio. Es un templo realmente viejo. En las excavaciones arqueológicas que se llevaron a cabo en este sector, se pudo encontrar dos ábsides, un ábside principal y uno secundario, de un templo previo al que actualmente podemos ver y que correspondía con el Bajo Imperio Romano o el inicio de la Antigüedad tardía, el mundo hispanogodo. Y en torno a ese templo, ahí sí se localizó una serie de tumbas propias de esa Antigüedad tardía, de modo que en ese sector sí nos encontraríamos ante una necrópolis romana ubicada, como decíamos antes, siguiendo la tradición de este mundo romano, o junto a una de las vías de acceso a la ciudad, que en este caso sería la que nos permitiría ingresar a Ávila a través de la actual Puerta del Alcázar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si hemos de buscar un resto de la muralla romana, podríamos pensar que donde se encuentra hoy la Puerta del Alcázar, en ese entorno, es donde más fácilmente podríamos encontrarla, desde el momento que estaría asociada a esa vía romana, que a su vez habría quedado marcada con la presencia de la necrópolis que estuvo vinculada al primitivísimo templo de Santa María de la Antigua, una iglesia que ha sufrido numerosas reformas a lo largo de los siglos, de modo que prácticamente no queda nada de ese mundo tardoantiguo, salvo en esa cimentación arqueológica, muy poquito de lo que pudo estar construido en el mundo románico de los siglos XI y XII, que aún se rastrea de alguna manera en la cabecera o en la puerta de acceso, y después hay sucesivas reformas ya en la Baja Edad Media, en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea, razón por la cual, como digo, no es una de esas iglesias habitualmente visitada por los turistas que acuden a Ávila. En cualquier caso,
es importante. No hay una necrópolis tardoantigua asociada a la Basílica de San Vicente. Sí podía haber una puerta romana en ese entorno de San Vicente, pero si queremos encontrar la muralla romana, o al menos por donde discurría, tenemos que venirnos hasta este sector de la Puerta del Alcázar y a partir de ahí asociarla a esa vía romana que podía estar vinculada a la necrópolis encontrada en Santa María de la Antigua. Aún nos quedaría un último elemento a analizar, que ha sido una de las grandes búsquedas de los historiadores abulenses. Si lo que estábamos viendo hasta ahora, el sector oriental de la muralla, el que viene desde la Puerta de San Vicente hasta la Puerta del Alcázar, y si consideramos que este era el límite oriental, podemos tratar de establecer dónde está el límite occidental, el que mira hacia el río Adaja. De partida podría estar asociado a la muralla actual, pero la mayor parte de los estudiosos consideran que estaría retranqueado, de modo que ocuparía más o menos la mitad de la superficie del actual recinto amurallado de Ávila. E incluso se ha tratado de establecer en la calle de Tres Tazas, en esencia la que iría desde la Puerta del Carmen a la Puerta de Santa Teresa, como una posible presencia de esa muralla. Sin embargo, las excavaciones realizadas en ese sector no han permitido localizar ningún resto de cimentación que pudiera ser asociado a una muralla. Pero aquí hemos de retener una idea. Los viarios, las trazas urbanas de las ciudades romanas, cuando siguen estando ocupadas durante la Antigüedad tardía, la Alta Edad Media, durante el periodo de la repoblación, sufren grandes modificaciones. Es decir, casi nunca van a respetar un trazado regular de ese mundo romano, sino que se van a ir alterando. La gente va a ir invadiendo las calles, modificando la traza de estas, configurando calles completamente diferentes, de modo que rastrear la presencia de la muralla a partir de esa traza resulta realmente muy difícil, y es posible que si los arqueólogos no la han encontrado es porque sencillamente no la han buscado donde pudiera estar y que en ningún caso tiene por qué corresponder a ninguna traza de las calles actuales. Retengamos, por tanto, la idea de que el punto de partida para buscar esa muralla romana estaría en la Puerta del Alcázar, muy modificada como el resto de la muralla, en el siglo XI-XII, la Baja Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, y a partir de ahí, quizás con paciencia, seamos capaces de recuperar dónde estuvo esa muralla romana de Ávila.